estamos dando inicio a esta sesión de los diálogos sobre migración y derechos humanos. Nos acompaña la profesora Rita Lajes. Vamos a conversar con ella en esta sesión sobre derechos humanos y migraciones. Lo primero es decir que en las circunstancias en que vivimos se han planteado tensiones importantes entre derechos humanos de las personas migrantes. Nada más el día de ayer vimos el caso de centenares de personas, de familias bolivianas que estaban pidiendo ayuda para poder regresar a su país. Esto solo es una muestra que revela eh, las tensiones y los problemas que afligen actualmente a las comunidades migrantes, en particular en un contexto de pandemia, donde muchos derechos, no solo de personas migrantes, pero en particular de colectivos más vulnerables, están o pueden estar en un riesgo cierto. Entonces, por eso queríamos conversar hoy con la profesora Rita Lajes. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, hola Francisco, ¿cómo está? Que todos estén muy bien. Hoy, en el contexto de esta pandemia mundial y también del peligro de limitación o restricción de derechos humanos, ¿cuáles son las preocupaciones o los principales focos de atención Sí, que debieran tener tanto las comunidades migrantes como los defensores de derechos humanos en este contexto? la crisis, o el actual contexto en que vivimos de pandemia, lo que ella hace, quizás es lo que tienen todas las crisis, ya sean las sanitarias o de otra naturaleza, es que ellas revelan lo que está oculto o lo que no queremos ver, ¿no? Y lo que nos ha mostrado este contexto de pandemia es un poco lo que hablamos al principio, quizás en off, que es la vulnerabilidad, la situación de precariedad y de pobreza que viven algunos grupos sociales, incluidos las personas migrantes, y particularmente dentro de este grupo las personas que están, por ejemplo, en situación migratoria irregular, a las personas mayor de edad, etcétera. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer, defensores de derechos humanos e incluso actores sociales y políticos en general, es darnos cuenta de la realidad que esta crisis pandémica nos insiste mostrar, ¿no? Que es justamente las condiciones en las que viven una buena parte de esta población. Hemos visto que algunos países han dado giros autoritarios o han aprovechado este Mm. contexto para dar giros autoritarios. Pienso, por ejemplo, en Hungría, eh, pienso también en el caso de Donald Trump en Estados Unidos, que Mm. está aprovechando de buscar enemigos, pero también hemos visto algunas reacciones de ese tipo acá, ¿no? ¿De qué mecanismos disponemos como sociedad para poder, o sea, para poder enfrentar estas nuevas arremetidas, que uno incluso podría decir que son, o sea, que son racistas, que buscan Mm. instalar algún enemigo y que buscan achacar una idea de que el problema no es nuestro, sino que lo trajeron otros? La tendencia xenófoba, nacionalista, populista, ¿no? Que usted hace referencia con la mención en algunos países, es anterior, ¿no? Es algo que veníamos asistiendo antes del brote del COVID. Quizá lo que el COVID hace, como en relación a muchas otras cosas, es acentuar ello, es crear las condiciones para instalar una cierta narrativa que estos autores o estas personas creen que es el momento ideal para hacerlo. Desde el punto de vista jurídico podemos decir que lo más fuerte que tenemos es hacer cumplir el Estado de Derecho, ¿no? Con todo, y dentro del Estado de Derecho no está solo el cumplimiento a la legalidad, a la ley y a la separación de poderes, sino que también el lugar de los derechos humanos tiene que ocupar, o mejor, los derechos humanos tienen que ocupar un lugar central en ese Estado de Derecho, ¿no? Esa es la importancia de los derechos humanos y la forma de intentar luchar contra ese discurso nacionalista, es hacer ver que todos, incluso los que parecen excluir, los que van siempre en la cola, son importantes, ¿no? Para el sistema, para el Estado. ¿Y qué nos puedes decir en general, digo, fuera de la crisis COVID, sobre el acceso a la salud de las personas migrantes en Chile? Lo que vemos, por ejemplo, es que estudiando
tanto sobre todo la jurisprudencia, el trabajo de la jurisprudencia de los tribunales internacionales, empezando en la Corte Interamericana, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en los casos en que ha tenido que analizar asuntos relacionados con la salud como un derecho y el acceso a ello, es que vemos que hay ciertas limitaciones una vez que estos instrumentos no tienen el derecho a la salud como esto más bien, su catálogo de derechos es más bien los derechos civiles y políticos, ¿no? Las libertades fundamentales, etcétera. Sin embargo, se protege la salud por vía del derecho a la vida, sobre todo en los casos en que el negar el acceso a la salud de las personas puede poner en peligro, ¿no? O en riesgo su vida, y por esa forma se va protegiendo, con lo cual no es la protección ideal del punto de vista jurídico, pero hay limitaciones del punto de vista del derecho internacional, porque no hay un reconocimiento expreso, sobre todo en el caso europeo, del derecho a la salud como un derecho fundamental previsto en estos catálogos. No es que no lo sea, pero están en otros catálogos de derechos sociales, pero que no tienen fuerza jurídica. Y eso es algo que pasa en Chile, como pasa en otros lugares, es que hay personas a quienes ese acceso se hace muy difícil. Y el caso, por ejemplo, de la situación de las personas en situación irregular. La forma como se está tratando de proteger es una protección mínima, porque es decir, que las personas en situación irregular no se les puede denegar el derecho a la salud, porque podemos estar vulnerando el derecho a la vida, que es un derecho que incluso en los estados de emergencia no es derogable, ¿no? Así lo dice, por ejemplo, el artículo 15 del Tratado del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el artículo 27 de la Convención Interamericana, pero estamos hablando de una asistencia mínima, ¿no? Para mantener la vida, para que ella se pueda sostener, pero no necesariamente hay un tratamiento más amplio o una concepción más amplia para el tratamiento a la salud. Esto me recuerda, por ejemplo, a que cuando ha habido problemas en acceso a medicamentos, esto se ha litigado fundamentalmente a través de la vía de recursos de protección que han terminado en la tercera sala constitucional de la Corte Suprema. Y un caso particularmente dramático es cuando tenemos medicamentos carísimos. Por ejemplo, hay uno que creo que cuesta 80 millones de pesos la dosis, y ahí ha habido 17 fallos, por lo menos de la Sala Constitucional, que ha dicho que el Estado tiene que costear este medicamento, pero cuando ha habido un riesgo directo de la vida. Pero a mediados de febrero de este año, o sea, esto pre-contexto COVID, el tribunal rechazó el tratamiento para un niño de 5 años porque está en una fase precoz o presintomática de deterioro. Entonces, uno dice ahí, eh, tener que estar en peligro vital para poder acceder al tratamiento parece un poco contraintuitivo, si es que se podría entregar antes. Termina siendo hoy una legislación extemporánea, fuera de lugares, de otro tiempo, lo decía una otra lógica, ¿no? Um, y eso la hace un instrumento muy difícil, muy difícil de compatibilizar con el mundo de hoy, porque es otra lógica, una lógica que no necesariamente existe. La migración irregular, particularmente la irregularidad migratoria en la ley actual, lo que vemos es simplemente el aspecto condenatorio, punitivo, persecutorio de la irregularidad en la legislación migratoria, ¿no? Porque ahí es porque están establecidas las causales para la prohibición de entrada, las causales para la expulsión, en base al no cumplimiento de la legislación, sea porque no se cumple, la persona no cumple los requisitos para poder haber entrado o permanecer en el país, sea porque ha cometido algún delito, cuya consecuencia puede ser la expulsión, etc. Entonces, la única visión, o es una visión muy limitada que tiene la ley actual, o no es muy difícil caer en la irregularidad, ¿no? No es solo, la irregularidad no es solo una cuestión de que yo entré sin papeles, por decirlo de una forma más simple. Yo puedo haber entrado de forma regular, puedo tener todos los papeles, pero en algún momento de mi permanencia eso se me hizo imposible cumplir los requisitos
para ello. Pensemos en la visa sujeta a contrato. Si alguien me despide, y por lo tanto es un factor externo a mi voluntad, eso puede significar la pérdida de visa y por lo tanto la pérdida de una autorización para permanecer en el país. Una de las grandes críticas, además de la extemporaneidad, que nos habla de esta lógica de guerra fría a la cual corresponde, que por dar algunos ejemplos, permite que autoridades administrativas como gobernadores puedan disponer allanamiento de propiedades, algo que en materia penal hoy día solo podría hacer un juez u otras cosas, ya nos llama poderosamente la atención, pero además está construida sobre la base de un sistema laboral que no es el que, digo, no es el que vive en la mayoría de quienes trabajan en Chile. O sea, el mercado laboral chileno tiene muchos trabajos precarios, muchos trabajos honorarios y el contrato de trabajo hoy es la excepción, uno podría decir. Entonces, que se pida una visa mediante este tipo de contrato y que a eso se supedite el acceso a derechos, obviamente es una cuestión gravísima. Como a veces las discusiones son un poco anacrónicas con relación a la legislación migratoria, no solo en Chile, sino incluso fuera de Chile. Por ejemplo, sabemos que en Estados Unidos, ¿no? El discurso actual de la actual presidencia es un poco el trabar la entrada de extranjeros y de trabajadores de cierto tipo. Sin embargo, hay estudios recientes, había leído un estudio de 2017 de unos profesores de la Universidad de San Diego, que ellos han estudiado la población latina en Estados Unidos, los trabajadores latinos en Estados Unidos, particularmente los trabajadores indocumentados, ¿no? Los que no tienen una visa para trabajar, y ellos planteaban en su artículo, que es un análisis económico, que más bien el discurso, lo que debieran plantear hoy en Estados Unidos no es la restricción de la inmigración de poca calificación, ¿no? Los temporeros, etcétera. Así que más bien al revés, porque el problema hoy de Estados Unidos, y será el problema del futuro, es cómo lidiar con un mercado de trabajo donde hay falta de trabajadores poco calificados. Si hay algo que han demostrado en periodo de crisis es su esencialidad, ¿no? La vida para sostenerse tan cuarentena depende más bien de estos trabajos. Hay ya lo que están indicando los organismos internacionales, y por organismos internacionales estoy pensando, por ejemplo, en el ACNUR, en la Alta Comisión de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana también tiene algo al respecto, y la Comisión Europea, en contexto de la Unión Europea, también ha emitido allá algunos documentos respecto del COVID y del refugio, y lo que ellos recomiendan, incluso en base a sus legislaciones, a lo que está establecido, es que el derecho de asilo no se suspende en la cuarentena. Esto significa que las personas pueden seguir solicitando su asilo, sus peticiones, y las autoridades no pueden simplemente, bajo el argumento de la pandemia, no hacer nada al respecto, ¿no? Impedir que esa petición sea efectivamente solicitada o formalmente solicitada, o rechazar las entradas, ¿no? Y ahí se dice, bueno, como el procedimiento de asilo tiene un ámbito presencial muy fuerte, ¿no? Las entrevistas, por ejemplo, durante toda esta fase antes del reconocimiento, se debe o trasladarlo al mundo virtual, digamos, a los mecanismos a la distancia online, o de no ser posible ser presencial, pero tener ciertas medidas de seguridad, por ejemplo, tener ventanillas con una protección de acrílico, es decir, la idea es, eso no debe parar, sino se tiene que encontrar las medidas para hacerlo. Y eso debiera incluso ser en Chile, ¿no? O sea, el estado de emergencia o la situación de restricción a la que vivimos en este contexto no es, del punto de vista, no encuentra fundamento legal para suspenderse el derecho a asilo. Yo tengo un comentario que me llegó de la profesora Karina Uribe y dice: el grave problema en Chile es que muchas de las medidas que pudieran entregar protección a los y las inmigrantes dice relación con la voluntad administrativa, es decir, del gobierno de turno. Esta lógica
está potenciada en el proyecto de ley que actualmente se discute en el Congreso. Una de las críticas que hacemos al nuevo proyecto, o al proyecto de ley, es que no es tan nuevo. En el fondo mantiene una característica que ya tiene la ley actual. La ley actual también, una de las críticas que más se hace, aparte del contexto de seguridad nacional en que fue redactada, es la discrecionalidad, la amplitud, la forma como están, la técnica jurídica usada para formularla o escribir las normas que contiene, ¿no? Los amplios poderes que se da a las autoridades para determinar ciertas situaciones. El proyecto no mantiene eso. Es decir, esa tradición de la discrecionalidad administrativa se mantiene. Por lo tanto, y esa es quizás la gran trampa que tiene el proyecto de ley, más allá de que contemple un catálogo de derechos, de algunos derechos humanos, o derechos fundamentales, la verdad es que el poder, este poder que tiene el Ejecutivo de decidir sobre la vida de las personas migrantes sigue estando presente. Los artículos que guardan relación con las causales de prohibición de entrada y de expulsión. O sea, Claro, el 15. será el director del servicio el que va a determinar, por ejemplo, que para la prohibición de entrada se va a ser indeterminado o no. En los casos graves, dice. ¿Pero qué son casos graves? ¿Y cómo se va a medir la proporcionalidad para decretar que alguien va a estar prohibido de entrada a Chile de forma indefinida? ¿No? Y eso está contemplado en el actual proyecto de ley. Justamente, lo que se está discutiendo ahora en realidad no es algo tan nuevo, y el problema de la discrecionalidad es que no solamente uno depende de la buena o mala voluntad del gobierno, en este caso uno podría llamarla sin abuso mala voluntad, sino que además que depende de cada uno de los funcionarios. Vimos, por ejemplo, eh, la Policía de Investigaciones en materia de ingresos, se han presentado diversos recursos, recursos judiciales por criterios donde solo controlaban, por ejemplo, el ingreso de ciertas nacionalidades, digamos. Solo le pedían antecedentes de alojamiento, por ejemplo, a vuelos provenientes de Haití. El derecho internacional no puede muchas cosas, pero no puede todo, ¿no? Es un héroe con muchas limitaciones. Y una de ellas es la forma de organización del Estado. O sea, si un Estado es subsidiario, solidario o con otro enfoque, el derecho internacional efectivamente no lo impone, no dice cómo debiera ser un Estado. Y por lo tanto, en principio, en teoría, que un Estado sea un Estado subsidiario no necesariamente per se es contrario al derecho internacional de los derechos humanos. Lo que ocurre en Chile, me parece a mí, soy constitucionalista, pero es que en Chile se entiende el principio de subsidiariedad de una forma que no se entiende, es de una forma muy ortodoxa, o sea, lo llevan muy al límite, la forma como se comprende el principio de subsidiariedad más allá del... si uno compara con otros estados, ¿no? Y ahí son razones más que jurídicas, razones políticas, ideológicas, que han marcado, digamos, la historia de Chile, que probablemente la mayoría de ustedes conocen incluso mejor que yo, ¿no? Pero sí hay límites, ¿no? Porque esa subsidiariedad es obvio que en la práctica no puede poner en causa las obligaciones de derechos humanos que los estados han asumido. Y hay que conciliarlo, y se tiene que conciliar, ¿no? Porque no es incompatible una cosa con la otra. Yo quería hacer un pequeño comentario. Yo coincido en que justamente en el orden internacional los estados podemos encontrar monarquías absolutas, todo tipo. Entonces, desde luego, no se le puede imponer al Estado que administre sus recursos o no de cierta manera, pero sí las convenciones por regla general, tratados de derechos humanos, piden que los Estados partes adopten todas las medidas administrativas, legislativas o de otra índole para no hacer ilusorios los derechos de las convenciones. Y esto me recuerda a la evaluación que hizo el Comité de Naciones Unidas de los Derechos del Niño, que es el órgano que supervisa la Convención sobre los Derechos del Niño, y en uno de estos informes, el año 2018, se le reprochó al Estado de Chile la violación del artículo 4 de la Convención, porque, en el parágrafo 51, letra D, porque mantenía un modelo de financiación de protección basado en la subsidiariedad, transfiriendo, mejor dicho, la responsabilidad de proveer los recursos necesarios para el cuidado de niños, niñas y adolescentes
a los organismos colaboradores desde una perspectiva filantrópica y no de derechos. Lo que sí vemos, y también hay algunos instrumentos, algunas recomendaciones que las organizaciones internacionales han producido en este contexto, es en relación a las personas privadas de libertad, incluso a la privación de libertad en el caso de las personas migrantes que se pueden encontrar en centros de detención o centros de acogida, mientras, por ejemplo, los solicitantes de asilo, mientras están esperando a que su solicitud se finalice. Lo que ellos promueven y recomiendan, y en base incluso a la práctica que algunos estados ya están haciendo, que es, en el caso de los, que es el que conozco mejor, el caso del tema migración y los centros de detención o estos centros de acogida, que las personas eh, en los casos en que hay situaciones de hacinamiento en algunos de estos centros, por ejemplo, el caso de Grecia, los campos de refugiados en las islas, o incluso en Italia, Lampedusa, por ejemplo, la idea es que se traslade parte de esta población a otros lugares, es decir, disminuya la ratio de persona a metro cuadrado, porque hay un problema de hacinamiento en algunos de ellos, que los menores, por ejemplo, en el caso de no poder hacer ese traslado de personas porque no cuentan con los medios, por ejemplo, dar preferencia a los menores, que sí los menores puedan ser trasladados o a familias de acogida o otros lugares bajo la tutela del Estado, que los estados, que sobre todo el ACNUR lo ha dicho, e incluso la propia Comisión Europea, la vía de la regularización. Es decir, porque es también una forma de bajar el número de población, de personas que están en estos centros, es decir, establecer mecanismos de regularización, a medida de los casos, regularización temporaria, estamos hablando de 1 año, 2 años, sea para los solicitantes de asilo, sea también incluyendo a las personas migrantes, ¿no? Y eso es una forma, según ellos, más efectiva de poder resolver un eventual, ¿cómo se llama?, brote de COVID en estos espacios, en estos recintos muy, muy poblados y pequeños. Entonces, eso es lo que los estados tienen el deber general de proteger su población, la que está bajo su jurisdicción, ya sean migrantes, nacionales, regulares o irregulares. Si yo no hago nada para proteger o para evitar la expansión de este virus, ahí yo también probablemente estoy incurriendo en una falta, ¿no? Yo también entiendo que el profesor Zaffaroni hacía su advertencia en relación a evitar contagios masivos y las muertes por contagio asociadas a la sobrepoblación y al riesgo que esto conlleva en la salud. Es más fácil el caso europeo por una razón, no es... No, porque la existencia de la Unión Europea, ciertas reglas comunes que se han definido previamente, todo el sistema de Dublin, que es el que en el fondo es el reglamento, es el instrumento jurídico sobre el cual asienta con otros reglamentos, por supuesto, el sistema europeo común de asilo, permite, incluso en materia migratoria, permite de alguna forma una respuesta coordinada de los estados, porque hay instrumentos previos para ello, si los estados tienen la voluntad de hacerlo. Y entonces en el caso europeo, algunos países efectivamente están intentando resolver la situación de COVID con una mirada amplia, es decir, de tratar de proteger a todos los colectivos, incluido el tema migrante. Por ejemplo, está en marcha, a través con el apoyo de la Comisión Europea y de algunos estados, en los programas de reubicación. Sobre todo se dio preferencia a los menores no acompañados, los que están en Grecia, en estos campos de refugiados, hay un porcentaje muy importante de niños que han migrado o que han salido de sus países solos. Y algunos países se comprometieron a acoger estos niños no acompañados, niños y adolescentes que están en estos campos y sus países. Esos países ya han llegado a Alemania, Luxemburgo, he leído en la noticia que van a llegar a Portugal, Croacia también van a llegar. Lo otro que están haciendo es a través de los fondos de solidaridad que existen en el contexto de la Unión Europea para el tema migratorio y asilo, es aportar alguna ayuda financiera para que los estados puedan
hacer programas de apoyo a los extranjeros que se encuentran en sus países, ¿no? Sobre todo tema situación irregular. Después, por vía nacional, algunos países están haciendo el tema, por ejemplo, Portugal se habló, mi país, o el caso de Italia, la regularización. El caso de Portugal, lo que decidió hacer fue que todas las solicitudes de asilo y todos los pedidos y todas las solicitudes de inmigración que estaban, que habían entrado al servicio de extranjeros o de inmigración, o el equivalente al DEM, hasta la fecha en que se decretó el estado de emergencia por el coronavirus, todas esas solicitudes se van a aceptar. ¿Esto qué significa? Porque dentro que todos los solicitantes de asilo se les va a conceder una visa de refugiado por un periodo de 1 año, porque es por un periodo de 1 año, y a todos los que habían solicitado permisos de residencia o de entrada por vía migratoria se les va también a dar la respectiva visa. Porque en Portugal, como en el resto de los países de la Unión, funciona la regla de las visas consulares, ¿no? Las personas tienen que solicitar la visa fuera de su país para poder ingresar como migrante residente en ese país. Pero hay mecanismos excepcionales, se puede permitir la solicitud de visas en el territorio. Y también a eso se considera, con lo cual significa que hay un proceso de regularización, porque los que se hayan solicitado la visa de residencia en Portugal por esta vía excepcional es que han entrado de forma o con una visa de turismo, o se quedaron y van a ver regularizada su situación por el periodo de 1 año, porque la visa es para 1 año, pero eso después es mucho más fácil, después tener una nueva visa futura y regularizar su permanencia teniendo una visa temporaria de 1 año que no tener nada, ¿no? Entonces ese es un mecanismo. Italia también ha hecho algo similar y ese es un mecanismo. En América o en la región donde nos encontramos es más difícil, ojalá hubiera mejores mecanismos de cooperación entre los estados para poder ayudar a los estados. Por ejemplo, estoy pensando en el caso venezolano, en el caso de todo este desplazamiento de venezolanos por el largo, sobre todo de Sudamérica, de personas que están en marcha, ¿no? que el coronavirus les pilló en pleno proceso migratorio, pero no tenemos todavía en la región mecanismos coordinados, y eso yo creo que es lo que faltaría, ¿no? Que los estados pudieran encontrar soluciones conjuntas para resolver el problema de las personas en tránsito, los que están en este íter migratorio, y también de alguna forma ver procesos de regularización, cosa que no ocurre en Chile, yo creo. O sea, en Chile la única cosa que se hizo fue los trámites online, que no sé hasta qué punto están funcionando bien, porque ya teníamos problemas de antes con las páginas de los servicios, y la prórroga ¿cómo se llama? De la cédula de identidad, ¿no? De extender la vigencia, pero nada más. O sea, yo en personal no conozco en detalle ningún proceso, pero si hay alguien pero ojalá fuera posible, digamos. Bueno, complementando la respuesta, en los últimos días hemos visto declaraciones tanto de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, del MAM, del Servicio Jesuita Migrante, que han alertado que una de las cosas que puede agravar esta situación en las comunidades migrantes es la respuesta agresiva que ha tenido el Estado desde el 2018 a la fecha, o en realidad de antes, pero fundamentalmente con este discurso de ordenar la casa. Existe un miedo al Estado, y es por eso también que muchos migrantes temen acudir de buenas a primeras a estas instituciones, y es por eso también que han recurrido más a la sociedad civil. Una de las preocupaciones que hay es justamente que también la pandemia no sea una excusa para suspender la reagrupación familiar, y que los estados deben, incluso en este periodo, seguir seguir con ellos, es decir, creer que la reunificación familiar es incompatible con la resolución de la pandemia, ¿no? O la protección de la vida y de la salud en este contexto. Y se refieren a que los estados igualmente deben evaluar los procesos de reagrupación familiar, las solicitudes que se presenten, que deben adaptar esos procesos en este periodo a la situación de pandemia. Y eso puede pasar por extender
extender los plazos que en general la legislación en caso europeo prevé para la solicitud y la respuesta, que puede pasar por un aumento de esos plazos, porque naturalmente los servicios están reducidos en su actividad por personal y por una serie de otras razones, que esa reocupación, si no es posible en lo inmediato, por ejemplo, estar con la familia, pero sí que el menor pueda llegar al país y si hace falta estar en un centro, por ejemplo, para pasar el periodo de cuarentena, porque hay que igualmente cumplir ese periodo, pero en instalaciones propias, adecuadas para menores, es decir, lo que promueve tanto la Comisión Europea, para el caso europeo, y el propio ACNUR, es que esto se mantenga, que los estados simplemente vayan adoptando prácticas que sean compatibles, ¿no? La preeminencia, sobre todo en caso de haber familias con niños, niñas y adolescentes, la preeminencia del interés superior del niño, y que también la Convención sobre los Derechos del Niño dice que los estados deben velar porque los niños no sean separados de sus padres contra su voluntad. Entonces, justamente deben poner un esfuerzo especial eh, para evitar la separación de familias sobre pretexto de esta crisis. Uno de los principales destinos de la trata de personas es la explotación laboral. No, no es, en el caso, sobre todo, también ahí se ve, por ejemplo, si es el caso de hombres es más la explotación laboral, el caso de las mujeres es la explotación sexual. Pero incluso en ambos géneros, digamos, la laboral es el principal destino o lo que justifica, digamos, el negocio, ¿no? Y de todo el fenómeno relacionado con la trata. La irregularidad migratoria o la existencia de personas que no tienen los papeles, ¿no? Que se encuentran en esta situación, es una situación deseable por muchos los que hacen o que están metidos en el negocio de la trata. Es obvio que es la condición perfecta para que su negocio pueda seguir sosteniéndose, porque es mano de obra barata, vulnerable, que no va a reclamar de ningún tipo, que fácilmente puede ser engañada, que no va a protegerse una vez que descubra que ha sido víctima de trata, y por lo tanto una de las principales razones por las cuales deberíamos enfocarnos en ver qué es lo que produce la irregularidad migratoria, sería justamente para poder lidiar con la trata. Y ahora yo voy a darle la palabra a la profesora María Emilia Tillú para hacer un comentario, y luego unas palabras de cierre, un último comentario de la profesora Rita Lajes. Estos seminarios forman parte de un trabajo en la Universidad de Chile, en la Vicerrectoría de Desarrollo, de Investigación y de Desarrollo, y que junto con otros proyectos que tenemos con la cátedra, con varios proyectos que llevamos a cabo donde participa la profesora Rita Laje, por ejemplo el proyecto Anillo, donde está también Camila, donde hay varios de ustedes que están presentes hoy día, tienen como único objetivo ver de qué manera podemos mejorar en algo, y lo digo entre comillas y subrayado, la vida de las y los migrantes hoy día en Chile. El sufrimiento social que están padeciendo no tiene límites. Las noticias que tenemos a cada instante sobre lo que ocurre en campamentos, en poblaciones, en departamentos, en la calle, son de una brutalidad que no voy a detallar acá. Desde ese día 7 de abril, además, en que los medios de comunicación sacan esa portada de la segunda que vincula pandemia, infección, a lo afrodescendiente, que implica también que se haitianiza la migración, cuando lo que están sufriendo hoy día personas de Bolivia, de Colombia, de Ecuador, de República Dominicana, de Venezuela, etcétera, dan cuenta de que la migración está contenida en 7 países, estimados, estimadas, y que se considera migrante y de manera racista a quienes forman parte de esas 7 comunidades: Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, República Dominicana, Haití, Venezuela, y que otras personas extranjeras que vivan en Chile no sufran de la misma persecución. Yo les solicito, sobre todo, sé que aquí hay muchos abogados, abogadas, gente del mundo del derecho. Hoy día se está ya discutiendo el nuevo proyecto de ley de migraciones. Esperamos que tenga algo de sentido común vinculado fundamentalmente con derechos integrales para todas las personas, y que de una vez por todas nos refiramos a las y los migrantes como iguales,
porque forman parte de la sociedad chilena. Así que yo les agradezco muchísimo que estén participando y hacemos nuestros esfuerzos, a veces modestos, para poder llevar hacia ustedes, no sé, una palabra que permita también la reflexión, y yo estoy segura que también ustedes tienen mucho que decir al respecto. Una conclusión que es quizás una expresión de una esperanza que tengo, y como les digo, y volviendo al ejemplo que les había dado al principio de esa noticia que leí a propósito de España, y que se titulaba Era alguien importante, para hablar de este paciente que trasladaba, que al final era una mujer común y corriente, hondureña, migrante sola en España, que la centralidad de los derechos humanos en las políticas migratorias y en la política pública en general significa eso, de que todos, incluidos los excluidos, somos alguien importante. Y somos alguien importante en la respuesta de los estados en situaciones de excepcionalidad, pero en situaciones normales también, ¿no? Es decir, lo que vemos, y a propósito de las noticias que vimos de las personas haitianas y de esta situación del hacinamiento y las condiciones en que vivían, las sorpresas de las autoridades frente a esta situación, como si esa no fuera la realidad, el hacinamiento, las malas condiciones, el traslado. Es decir, ¿cómo se puede ser autoridad de una circunscripción territorial si yo no conozco esto? O sea, la crisis, nada de esto apareció con el COVID, todo esto ya existía. Los derechos humanos son importantes porque reconocen que todos, incluso los últimos de la fila, somos igualmente alguien importante. Y eso implica para los estados mayor cooperación entre ellos para responder a esto, encontrar respuestas conjuntas para resolver los problemas de las personas en tránsito, en desplazamiento, y que no es incompatible encontrar respuestas humanitarias de protección migratoria, ¿no?, a las personas migrantes, y al mismo tiempo salvaguardar la salud pública de todos. Gracias por compartir hoy día con nosotros en esta actividad Diálogo sobre Migración y Derechos Humanos, organizada por la Red Transdisciplinar de Estudios del Racismo y las Migraciones Contemporáneas, un proyecto de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. Gracias también, profesora María Emilia, gracias Camila por ayudarnos, y también a todas y todos quienes nos han estado escuchando y viendo el día de hoy. Muy buenas tardes.